Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Desafío Inclusión, ciclo de charlas dirigidas a personas con discapacidad y empresas inclusivas que desean visibilizar e impulsar la inclusión social y laboral de esta comunidad. Súmate y síguenos en incluyelaboral.cl y en expoinclusión.cl. Ahora iniciamos este nuevo capítulo de Desafío Inclusión. Hola a todos y todas, muy buenos días. Sean bienvenidos Buenos una días. semana más a esta charla dirigida a personas en situación de discapacidad de Desafío Inclusión. Esta semana estamos con Matías Poblete. Él es presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Este año también expuso ante la Organización de Naciones Unidas sobre temas de discriminación, entre otras cosas, así que estamos muy contentos de poder tenerlo acá con nosotros en este ciclo de charlas que nos preparan cada día más para lo que se viene en Expo Inclusión del 3 al 7 de octubre. Así que dejo desde ya. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí sí, ¿me escuchas bien ahí? Súper, te escuchamos súper bien. Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Dale nomás. Bienvenidos todos, los dejo con Matías y su charla. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la organización de Expo Inclusión, quienes nos permiten hoy día poder estar compartiendo con ustedes. Voy a aquí a acomodar un poquito esto, dame un segundo. Ahí sí. Y especialmente a Bárbara, que nos va a acompañar en la interpretación en lengua de señas durante esta charla. Camila Quirós también me acompaña, ella me va a ayudar con la lectura de la presentación que voy a compartir con ustedes, puesto que como yo tengo una discapacidad visual, me va a costar un poquito poder leer esta información, así que Camila, quien es periodista, es integrante del área de marketing social de la Fundación, me va a estar acompañando. Camila, por favor, proyectamos y empezamos entonces. Al final de mi exposición vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿cierto? Para que las vayan anotando, si quieren las comparten en el chat y vamos a estar atendiendo aquellas consultas que ustedes tengan. Comenzamos con esta charla, se llama Inclusión Laboral, Derechos y Deberes de los Trabajadores y Trabajadoras en Situación de Discapacidad, por aquí. La Ley 21.015, que entre otras cosas obliga a la contratación de al menos el 1% de personas en situación de discapacidad en empresas e instituciones públicas de 100 trabajadores o trabajadoras o más, ha permitido que en la actualidad existan 38.710 contratos de trabajo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que de acuerdo a la Ley 21.015, que es la ley que incentiva la contratación de personas con discapacidad, hoy hay más de 38.000 personas con discapacidad que se encuentran trabajando, ¿ya? Esto, antes de esta ley, era prácticamente imposible, eran muy pocas las personas que estaban trabajando, y esta ley, ¿cierto?, ha permitido el acceso de muchas personas al contexto del mundo del trabajo mediante un contrato, ¿ya? Y eso como dije, relevante, y es el contrato de trabajo el que contiene, ¿cierto?, los derechos y deberes de las personas que son contratadas y también de las personas con discapacidad, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día en el contexto, ¿cierto?, también de esta ley 21.015 de inclusión laboral. Adelante, Camila. Continuamos. Las relaciones laborales que se generan a partir de la Ley 21.015 están reguladas en el Código del Trabajo, el cual establece derechos y deberes de los y las trabajadoras en situación de discapacidad. Los derechos y deberes antes mencionados se reflejan en el contrato de trabajo, el cual es un acuerdo escrito que debe estar firmado por ambas partes antes de los 15 días corridos desde la incorporación del o de la trabajadora. Bien. En Chile, ¿cierto? Además de la ley de inclusión laboral, que exige a las empresas que tienen 100 o más trabajadores y también a las instituciones públicas que tienen 100 o más trabajadores, la contratación de personas en situación de discapacidad, también existe, ¿cierto?, el Código del Trabajo. Y en el Código del Trabajo están todas las normas laborales donde
se encuentran los derechos y los deberes de los trabajadores. Los trabajadores con y sin discapacidad tienen los mismos deberes y los derechos también. Solo que en el caso de las personas con discapacidad vamos a ver que hay algunas cosas que son un poco más específicas que las vamos a conocer en el día de hoy. Primero, vamos a conocer los derechos y deberes generales y luego vamos a conocer los derechos que son más específicos asociados a las personas que tienen alguna discapacidad. Camila, adelante. Continuamos. Vamos a partir con los derechos. Ya. El primer derecho es recibir una remuneración por los servicios personales que el trabajador presta. El monto que recibirá el trabajador por sus servicios debe pagarse en el periodo pactado y no puede ser superior a un mes. Puede ser diario, quincenal o mensual. La remuneración consta de sueldo base, que es el monto que se entrega en cada nómina independiente de los resultados obtenidos, y el sobresueldo, que corresponde a las horas extraordinarias. Además, constituye la remuneración las gratificaciones por comisión, la participación y toda otra suma que se pacte y se estipule en el contrato de trabajo. Muy bien. Un derecho fundamental es que por la prestación de servicio que ustedes hacen a una empresa, reciban una remuneración. Hay una ley que establece la remuneración o el sueldo mínimo, que se espera prontamente, de acuerdo a lo que ha proyectado el gobierno actual, llegue a los 500.000 pesos. Pero ese sueldo mínimo está basado en 45 horas de trabajo. Hoy hay un proyecto de ley que quiere bajar esas horas de trabajo a 40. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que ninguna persona que trabaje menos, o sea, que trabaje 45 horas, puede ganar menos del sueldo mínimo, ¿ya? Pero si la persona trabaja proporcional, es decir, trabaja 22 horas, o 20 horas, o 18 horas, va a recibir una remuneración proporcional, ¿ya? Esto es porque existen trabajos que son part-time, ¿ya? Trabajos que son de media jornada, y en esos casos, la remuneración, ¿cierto?, es proporcional al sueldo mínimo. Es decir, la persona no va a recibir el valor del sueldo mínimo si trabaja 18 horas, o 20 horas, o 22 horas, sino que va a recibir el equivalente al sueldo mínimo que esté vigente en aquel momento, ¿ya? Y esa remuneración que las personas reciben tiene que pagarse al menos una vez al mes, ¿ya? En la fecha que se acuerde entre el empleador y el trabajador. Bien, estaba diciendo, ¿cierto?, que la remuneración se tiene que pagar al menos una vez al mes, pero también puede ser semanal o puede ser quincenal, ¿ya? Lo importante es que esto quede muy claro en el contrato. Si el contrato dice que la remuneración es mensual, no corresponde entonces que el trabajador vaya a pedir que le paguen quincenal o semanal. Tienen que fijarse muy bien lo que dice el contrato, porque de acuerdo a eso es cómo ustedes les van a pagar, ¿ya? Adelante, Camila, con la siguiente lámina, por favor. Continuamos. Trabajar una jornada regular no mayor a 45 horas, o bien, en el caso de exceder las horas, se debe recibir un pago extraordinario. La jornada ordinaria máxima legal es de 45 horas semanales, distribuidas en 5 o 6 días. No está permitido trabajar más de 10 horas ordinarias diarias. La jornada extraordinaria es todo aquel tiempo que excede a la jornada ordinaria semanal que fue pactada en el contrato, para atender necesidades o situaciones temporales. Las horas extraordinarias no podrán ser más de 2 al día y su pago tendrá un recargo mínimo del 50% sobre el sueldo acordado para la jornada ordinaria. Bien. Entonces, las personas pueden trabajar máximo 45 horas a la semana.
¿ya? Esas 45 horas a la semana se pueden distribuir en 5 o en 6 días, de acuerdo a cómo se establezca en el contrato o en el acuerdo entre el trabajador y el empleador, o entre la persona que trabaja y la persona que, en este caso, sería quien le contrata. Diariamente no se pueden trabajar más de 10 horas y solo se pueden agregar 2 horas extra diarias. Es decir, la persona puede trabajar máximo, incluyendo las horas extra, 12 horas diarias, ¿ya? Las horas extra se tienen que pagar de una manera diferente, ¿ya? No pueden pagarse al mismo precio. Las horas extra son más caras. Y ustedes, por trabajar horas extra, debieran recibir una remuneración mayor, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que pensar, ¿cierto?, que si entran a las 8 de la mañana, ¿cierto?, en una jornada de 10 horas diarias, que es lo máximo, debieran salir a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, ¿ya? Dependiendo si se cuenta o no la hora de colación. Pero ese es el máximo de horas. De ahí en adelante ya se contarían como horas extra y se deben pagar aparte del sueldo que ustedes reciben. Vamos con la siguiente. Continuamos. Ahora el derecho es recibir el pago previsionales. Los descuentos legales obligatorios son las cotizaciones como AFP, IPS, ISAPRE o FONASA y el seguro de cesantía. Bien. También tenemos el derecho a que se paguen nuestras cotizaciones o lo que también se denomina como obligaciones previsionales. Dentro de nuestro sueldo vamos a tener descuentos que van a ir al pago de estas obligaciones previsionales o lo que se conoce como cotizaciones, ¿ya? Donde está, por ejemplo, si es salud, ¿ya? Está FONASA o ISAPRE, de acuerdo a lo que usted, ¿cierto?, tenga como sistema de salud, y la AFP, ¿cierto?, la administradora de fondos de pensiones, el IPS si corresponde, que es el pago al Instituto de Previsión Social, o el seguro de cesantía, ¿ya? Eso se descuenta de nuestro sueldo para poder financiar, ¿cierto?, nuestras atenciones de salud o también las pensiones, ¿cierto?, y el seguro de cesantía. Pero las personas que reciben pensión de invalidez no cotizan en el seguro de cesantía, ¿ya? Esto por ley. Cuando se creó la administradora de fondos de cesantía, las personas con discapacidad aparecen en esa ley como no cotizantes del seguro de cesantía. Por lo tanto, no deben aplicarle el descuento por seguro de cesantía si usted tiene pensión de invalidez, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ya. Ser protegido de accidentes laborales y enfermedades laborales. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Para que proceda a calificar un siniestro como del trabajo es necesario el cumplimiento de 3 requisitos. El primero, la existencia de una lesión. El segundo, la existencia de una incapacidad o muerte. Y el tercer requisito es la existencia de una relación de causalidad entre la lesión y la incapacidad o muerte. Eso, por un lado, accidentes laborales. Y en cuanto a enfermedades profesionales, es toda enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para calificar una enfermedad como profesional es necesario el cumplimiento de 3 requisitos. Primero, la existencia de una patología. Segundo, la incapacidad o muerte ocasionada por la patología. Y el tercer requisito es la relación de causalidad entre la patología y el ejercicio de la profesión o trabajo de la persona afectada.
El afiliado podrá acreditar ante la mutual el carácter profesional de alguna enfermedad que no... Ah, me equivoqué. Que no estuviera enumerada en la lista y que hubiese sido contraída como consecuencia directa de la profesión. Bien, esto tan complejo yo lo voy a explicar en palabras un poco más sencillas, ¿ya? Porque todo esto de los derechos y los deberes tiene mucha información legal y a veces es difícil de entenderlo, pero yo se lo voy a explicar de manera más fácil. Las personas que trabajan tienen el derecho a ser protegidas de enfermedades o accidentes laborales, ¿ya? Un accidente laboral es el que ocurre a causa del trabajo o con ocasión del trabajo, ¿ya? ¿Qué significa que sea a causa del trabajo? Por ejemplo, una persona que trabaja en una construcción se sube a una escalera, ¿cierto? Y la escalera, ¿cierto? Se resbala, la persona se cae. Eso es, ¿cierto? A causa de su trabajo, ¿ya? Pero con ocasión del trabajo es un accidente que pueda ocurrir dentro de la jornada laboral, por ejemplo, porque iba caminando y el piso estaba resbaloso, ¿ya? Todos esos accidentes, incluyendo los que están dentro del trayecto, ya cuando ustedes salen de su casa y se van al trabajo, o desde el trabajo vuelven a su casa, se consideran como accidentes laborales, ¿ya? Y tiene que haber una protección de esos accidentes. Entonces, esa protección primero, el empleador tiene que prevenir que existan esos accidentes. Por eso las empresas tienen prevencionistas de riesgo, ¿ya? Y tienen también planes de prevención de riesgo, ¿ya? Ahora, si usted, por ejemplo, tiene una discapacidad visual, auditiva o física, y le preocupa de repente saber qué riesgo está enfrentando en su trabajo, sería bueno que conversara con el prevencionista de riesgo y le preguntara cómo ellos están abordando los riesgos laborales para las personas con discapacidad. Y usted tiene que conocer cuáles son las salidas de evacuación, cuáles son las zonas seguras, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de un terremoto. Todas esas cosas ustedes tienen que saberlas cuando ingresan a trabajar. Y eso es prevenir, ¿ya? Pero también el empleador, ¿cierto?, tiene que hacerse cargo por medio de la mutualidad o de algún seguro de aquellos accidentes, ¿cierto?, que puedan ocurrir en el trayecto, ¿ya? Que se desarrollen, por ejemplo, en la micro, ¿ya? De manera de que ustedes también puedan estar cubiertos de aquellos accidentes. Pero también en la empresa, ¿cierto?, uno puede adquirir enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está expuesta por periodos muy largos al ruido puede tener una disminución en su audición, ¿ya? Una persona, ¿cierto?, que tiene constantemente tiene que cargar peso, también puede tener algún problema a nivel de la columna, a nivel lumbar. Entonces, todas esas enfermedades que puedan surgir a causa del trabajo, también el empleador tiene que hacerse cargo de protegernos, ¿ya? Y también de atender cuando estas situaciones se dan. Por ejemplo, si una persona ya empezó a perder la audición por el trabajo o tiene un problema lumbar, existen, ¿cierto?, las mutualidades donde las personas pueden ir a atenderse por estas enfermedades que se adquieren a causa del trabajo, que se denominan enfermedades profesionales, ¿ya? Vamos adelante, Camila. El siguiente derecho es trabajar en un entorno que cumpla con medidas de higiene y seguridad. Un trabajo seguro que no produzca daño a la salud de las personas es un derecho básico de todo trabajador. Garantizarlo es un imperativo ético para las empresas. Bien. Las empresas tienen la obligación de que exista un espacio de trabajo para nosotros que sea seguro y que sea higiénico, ¿ya? Una persona no puede trabajar en un lugar donde, por ejemplo, el baño está constantemente sucio, está tapado, donde constantemente hay basura, sino que la empresa tiene que generar un espacio higiénico
para que ustedes, para que yo podamos trabajar. Y también ese espacio tiene que ser seguro, tiene que cumplir con normas de seguridad, extintores, mangueras de incendio, tiene que evitar que existan obstáculos, ¿cierto?, que puedan generar accidentes, y resguardar, ¿cierto?, la limpieza, porque eso también, cuando un lugar es antihigiénico, también puede generarse alguna enfermedad, ¿ya? Y eso, de eso tenemos que cuidarnos, y es obligación del empleador proveer esto de la higiene y de la seguridad. Vamos con el siguiente camino. El siguiente derecho es acceder a oportunidades de capacitación. A través de un sistema llamado franquicia tributaria de capacitación, las empresas pueden capacitar a sus trabajadores con recursos del Estado. Bien. También ustedes tienen el derecho a acceder a oportunidades de capacitación. Y para eso, la empresa tiene un beneficio que le entrega al Estado, donde la empresa puede, ¿cierto?, gastar en cursos de capacitación para nosotros, y el Estado le devuelve ese dinero, que eso es lo que significa franquicia, ¿ya? La empresa lo gasta, pero el Estado después se lo devuelve. Y esa capacitación tiene que servir para que usted vaya progresando en su trabajo. A veces las personas entran en un puesto, ¿cierto?, sencillo, en un puesto bajo, dentro de una empresa, pero todos tenemos la posibilidad de ir aprendiendo, de ir creciendo y de ir desarrollándonos en nuestra trayectoria laboral. Y un asunto importante es que la empresa nos pueda entregar esta capacitación. Si la empresa no quiere ocupar esta franquicia, también puede hacerlo haciendo un gasto directo solamente, o a veces las capacitaciones las hacen las mismas personas que están dentro de la empresa. No contratan a una institución externa, sino que las personas que llevan tiempo trabajando ahí y ya conocen cómo funciona la empresa, son las que hacen capacitaciones para que el resto de los trabajadores puedan tener más y mejores herramientas para desempeñarse en el contexto laboral. Vamos con la siguiente. Otro derecho es contar con ajustes razonables. Los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado deberán estar escritos en el reglamento interno de la empresa. El mismo Código del Trabajo establece que las personas con discapacidad tenemos derecho a contar con ajustes en nuestro puesto de trabajo. Y esos ajustes tienen que ser conocidos por ustedes y tienen que estar escritos en el reglamento interno. En esta empresa se hará, por ejemplo, un ajuste de horario para las personas que tengan discapacidad y las siguientes características. En esta empresa se harán adecuaciones en el puesto de trabajo para las personas con discapacidad que tengan tales características. ¿Ya? Eso tiene que estar en el reglamento interno y ustedes tienen que conocerlo, ¿ya? Porque está normado. Y esto es un asunto específico para las personas con discapacidad, ¿ya? Las personas con discapacidad tenemos que ganar el mismo sueldo, trabajar, ¿cierto?, una jornada laboral dentro de lo que ya conversamos. Las personas con discapacidad tenemos derecho, ¿cierto?, a todo lo que hemos mencionado acá, pero además y de manera específica está este derecho a los ajustes que se necesitan en el puesto de trabajo, ¿ya? Ahora vamos a ir a los deberes y yo le voy a pedir a Camila que solamente lea el título del deber para poder avanzar porque estamos a tiempo ya y me gustaría poder contestar las preguntas que las personas tienen. Ok, vamos con el primer deber. El primer deber es prestar servicios personales. Bien. Ustedes, cuando son contratados, y yo cuando soy contratado, tenemos el deber a prestar nuestros servicios personales. Es decir, a hacer las tareas, las labores que se nos encomendaron. Si nosotros no cumplimos con las labores que se nos encomiendan, el empleador nos puede despedir. El primer día, la primera semana, el primer mes, cuando el empleador lo estime conveniente, ¿ya? Una cosa importante es que
ustedes se fijen muy bien en el horario de trabajo, ¿ya? La jornada laboral, porque el empleador, ¿cierto?, puede controlar nuestro horario. Él tiene la labor de controlar el horario, hora de ingreso, hora de salida, hora de colación, ¿ya? Todo eso él lo puede controlar. Y nosotros, como trabajadores, ¿cierto?, tenemos la obligación de cumplir ese horario. Y si la empresa tiene un sistema de registro de asistencia, nosotros tenemos que ocupar ese registro de asistencia y anotar nuestra hora de llegada, nuestra hora de salida, nuestra hora de colación, o bien a lo mejor puede haber una tarjeta, ¿cierto?, con la que se marca el horario, o a veces se hace con la huella digital, ¿ya? Hay diferentes formas, pero ustedes tienen que marcar esa hora de acuerdo a cómo esté establecido, si es por firma, si es por huella, si es por tarjeta, porque así a ustedes les van a contabilizar las horas. Si ustedes no lo hacen, el empleador podría pensar de que ustedes no están cumpliendo con el horario, ¿ya? Y si ustedes no cumplen con el horario, llegan constantemente atrasados, se retiran antes, ¿cierto?, o se toman más horas de colación, el empleador también podría considerar que ustedes no están cumpliendo con la entrega de los servicios personales, con las labores que ustedes se comprometieron, entonces el empleador los puede despedir, ¿ya? Vamos con el siguiente. El siguiente es el deber de obediencia. Ya. Esto suena muy feudal, dijeron por ahí, ¿ya? Pero el contrato también establece el deber de obediencia. ¿Y qué significa esto? Que las labores que ustedes deben realizar y que están en el contrato se deben implementar tal cual como se establece, ¿ya? Si, por ejemplo, el contrato dice que ustedes deben limpiar, ¿cierto?, el hall de la oficina y ustedes están contratados para hacer el aseo, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer es limpiarlo. Y si no lo limpian, están desobedeciendo al contrato y entonces también es una causal de despido. El contrato puede decir que ustedes están a cargo de una cartera de clientes. Si ustedes no cumplen con eso, también pueden ser despedidos. A eso se refiere el deber, ¿cierto?, de la obediencia. Porque dentro de un contrato de trabajo existe lo que se llama la subordinación. Es decir, que estamos nosotros debajo de una persona que es nuestra jefatura, ¿cierto? Y esa persona es la que regula que nosotros cumplamos las labores que están en el contrato. Y ese deber de obediencia se tiene que cumplir si no es una causal de despido, ¿ya? Esto no significa que nosotros, si el jefe, la jefa nos manda a hacer algo que es indebido o hacer algo que vulnera nuestros derechos, nosotros no lo tenemos que hacer, ¿ya? Este deber de obediencia se refiere específicamente a realizar las labores que están escritas en nuestro contrato para las cuales nos, valga la redundancia, contrataron. Vamos con la siguiente, Camila. El siguiente deber es ser diligentes y colaborativos. Y vamos con la siguiente que también es parecida. Manifestar, fidelidad y lealtad. Bien. Primero también tenemos el deber de ser diligentes y ser colaborativos, ¿ya? Ser diligente significa hacer las cosas bien, estar a disposición, y ser colaborativo es estar apoyando siempre a quien pueda necesitarlo, ¿ya? Y también que nos apoyen a nosotros en lo que podamos necesitar, ¿ya? Esas labores son importantes dentro del contrato de trabajo. También es importante la fidelidad. Esto es como un poco quizás romántico, no lo sé, pero el contrato de trabajo implica, ¿cierto?, que exista fidelidad. Y esto es que nosotros tengamos compromiso con la labor que realizamos y que no estemos generando conflictos, que no estemos también haciendo mal uso de nuestra labor, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que reciben regalos, no sé, les voy a poner un caso. Dos empresas que fabrican ropa, ¿ya? Entonces puede venir una empresa
a mí, de donde estoy yo, que estoy contratado, y me dice, oye, yo quiero que tú me des los datos de todos los clientes de tu empresa y a cambio de eso yo te voy a pagar. Y yo, ¿cierto? Que tengo que tener fidelidad con mi puesto de trabajo, no puedo entregarle los datos, ¿cierto? De los clientes de mi empresa a otra empresa que es la competencia, ¿ya? Eso es algo muy importante, tener cierto apego a las labores que tenemos que ejecutar dentro de la compañía. Vamos con la siguiente, Camila, no sé si nos queda alguno más. Me parece que este es el último deber y es guardar confidencialidad. Bien. Nosotros tenemos que, dentro del contexto del trabajo, guardar confidencialidad con información que es delicada, ¿ya? Por ejemplo, si una persona con discapacidad llega a ser contratada a la empresa, bajo la confidencialidad no se puede estar divulgando cuál es el diagnóstico que tiene esa empresa, o sea, que tiene esa persona, ¿cierto? O cuál es la discapacidad que tiene esa persona, porque eso es confidencial, ¿ya? Y también hay otras informaciones que nosotros podemos conocer que son confidenciales y no tenemos que estar contándolas, ¿ya? Tenemos que guardarlas y no estar comunicándoselas a todas las personas. Bien, esto es lo que yo he preparado para ustedes, para que puedan conocer derechos y deberes, y vamos a dejar el espacio entonces para quienes tengan preguntas. Y había una persona que estaba preguntando delante, que le vamos a dar el espacio, no sé, Camila o Natalia, ustedes me dirán. Ya, por acá hay algunas preguntas que pusieron en el chat y parto con una que dice, de Soledad, dice, bueno, para los que también quieran, ahí les vamos a ir dando el pase, voy a leer esta y voy dando el pase a los que tienen la mano levantada, una y una. Me quedo pegado al computador. Dice, estoy trabajando 10 horas semanales, tengo pensión de invalidez que da el gobierno por un error mío, comencé a cotizar y me dijeron que me cortarían la pensión porque estaba trabajando. ¿Eso es verdad o no? ¿Es la pensión del gobierno? Sí. Ya. Desde abril del año 2019, las personas no pierden ni perderán la pensión de invalidez que entrega el Estado, ¿ya? Independiente del sueldo que ganen. Antes, las personas perdían la pensión gradualmente de acuerdo al sueldo que ganaban. Hoy día, sin importar el sueldo, no la van a perder nunca. Así que no hay ningún problema, aunque coticen o no coticen, no van a perder la pensión, aunque trabajen o no trabajen, no la van a perder. Y también en la misma pregunta Soledad agrega, ¿el teletrabajo también cubre el seguro de salud? Sí, porque el teletrabajo, si está dentro de un contrato, debe cubrir, ¿cierto?, la salud, las cotizaciones que mencionamos acá, en este caso, FONASA o ISAPRE. Perfecto. Dominique Marín tiene la mano levantada para hacer una pregunta. Partimos contigo para que puedas prender tu micrófono y a realizarle la pregunta a Matías. No heavy el Zoom. O sea, el computador Buenos días, en general. señorita. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Dominic. Yo sufro de esclerosis múltiple, pero no la tengo tan discapacidad, gracias a Dios. Puedo caminar hasta la fecha. Bueno, yo soy pensionada con una renta vitalicia. Yo soy de Lautaro, no en la región, cerca de Temuco. Entonces me dijeron que si yo trabajaba algo similar a lo que preguntó la otra niña, me cortaban la pensión, que tenía que trabajar sin contrato, me dijeron. ¿Quién le dijo eso? En la compañía, yo estoy en la compañía Con Futuro. En la compañía de seguro. Sí. Ya. Lo que pasa es que hay distintos tipos de pensión, ¿ya? Una pensión es la pensión de invalidez que entrega el Estado. Hay pensiones que las entregan aseguradoras o AFP. Hay pensiones, ¿cierto?, de aseguradoras y AFP que sí se pierden
cuando la persona entra a trabajar. La del Estado no, pero las pensiones que dan AFP, algunas pensiones que dan las AFP o las aseguradoras, sí se pueden perder en algunos casos cuando la persona entra a trabajar. ¿Ya? Entonces ahí la información más adecuada se la tienen que dar o en la AFP o en la aseguradora de acuerdo al tipo de pensión que usted tenga. Bueno, mi pensión es una renta vitalicia. No sé si se podrá cambiar a la del Estado, eso es lo que no sé. Ahí quien le puede contestar de mejor manera es la trabajadora social del municipio, en este caso de Lautaro. Usted de Lautaro, ¿cierto? Sí, de Lautaro. Ya. Es que ellos no saben, yo a la municipalidad a preguntar a la trabajadora social si usted se puede cambiar, dejar de recibir la otra pensión, recibir esta, y así entonces tener esta posibilidad de trabajar con un contrato. Ahora, también usted tiene que evaluar si es que la pensión es más que el trabajo, porque a lo mejor si usted trabajara podría ganar más plata que la que recibe por parte de la pensión, y ahí es algo que usted tiene que evaluar. Claro, porque mi pensión no es tan alta. Yo soy madre soltera con 2 hijos, entonces necesito trabajar. Claro, en ese caso usted podría elegir y ver la posibilidad, ¿cierto?, de también si usted tiene la capacidad física de poder desempeñarse en un trabajo y va a ganar más dinero, podría elegir trabajar en vez de recibir la pensión. Claro, eso me gustaría, pero no sé si en algún lugar lo podrán hacer sin contrato o algo, trabajar. Es Eso me que dijeron que preguntar. el trabajo sin contrato es ilegal. Entonces, Ya. usted no le puede pedir a una empresa que la contraten, o sea, que usted trabaje ahí sin contrato, porque eso sería ilegal. Y la empresa se puede meter en un problema y usted se puede meter en un problema. Claro, no, eso yo lo entiendo, es que mi pensión es de 140.000 pesos y con eso hoy en día no se hace nada. Por supuesto. Don Matías, la ¿Sí? pregunta, Dígame. ¿los trabajos en horario también es ilegal? No. El trabajo de honorarios es un trabajo que no está dentro del Código del Trabajo, que es lo que vimos hoy día, sino que está regulado por otra norma que se llama el Código Civil. Y es distinto el contrato de trabajo del contrato de honorarios, ¿ya? En el contrato de honorarios, no, por ejemplo, no está esta necesidad de la obediencia, ¿ya? No hay que cumplir un horario, por ejemplo, ¿ya? Pero no es ilegal, es una forma diferente de contrato. Bueno, para seguir con las preguntas también que pusieron acá en el chat, gracias a los que se prendieron su micrófono para preguntar. Valentina Carrasco pregunta si se enviará igual el PPT. No, no se va a enviar el PPT como en específico, pero esto queda subido en el YouTube de Expo Inclusión y también en nuestra plataforma de Spotify como podcast. Así que lo pueden escuchar en Spotify o ver después en YouTube. Paula Lobos propone acá en el chat, ¿las personas a honorarios tienen acceso a seguro de accidentes? Todo eso va a depender de el acuerdo al que lleguen con el empleador, ¿ya? Pero desconozco si es que, porque hoy día ha habido un cambio en los descuentos que se hacen por los honorarios. Entonces, no sé si ese aumento que ha habido por los descuentos tiene que ver o no con seguro de accidente. ¿Mm? Pero Hola, quería hacer una pregunta. No lo tiene. ¿Perdón? Vamos de a uno. ¿Quién sigue ahora? Para que no prendan todos los micrófonos. Vamos de a uno. Disculpe, yo me gustaría dar mi opinión. Ok, Eh, Raúl, ¿cierto? sí, ¿qué Ok. sucede con las personas que viven, no sé, por el campo, en lugares que la locomoción
no es tan fluida como acá en la ciudad. Y ponte tú, estoy trabajando y no me para un bus. Pasa otro bus, tampoco me para. Y se va acercando la hora de trabajo, a la entrada de trabajo, y por no pararme el bus, llego atrasado en el trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Porque ya me ha pasado ya. Bueno, siempre existe la posibilidad de conversar con el empleador y manifestar cuáles son los problemas que uno puede tener en el traslado. Lo importante es que las cosas se conversen, ¿ya? Si las cosas no se conversan, obviamente que puede haber una sospecha negativa, en este caso, ¿cierto? Respecto de las horas de llegada, ¿ya? Y también es responsabilidad de nosotros, ¿cierto? De quienes tenemos que llegar al trabajo, buscar, ¿cierto? La forma de poder llegar a la hora, de poder llegar a tiempo. Porque no le podemos decir siempre al empleador, no me paró el bus, ¿ya? Tenemos que buscar una forma, ¿cierto?, de poder llegar a la hora y también, ¿cierto?, de conversar con él alguna posibilidad de ajuste de horario o algo por el estilo. Perfecto, muchas gracias, Matías. Hola, de cómo llegar a acá, si que alguno le para. ¿Cómo, perdón? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Ya, yo tengo entendido que cuando un empleador contrata a una persona con discapacidad, el empleador tiene que hacer ajustes para que esa persona con discapacidad, dependiendo de su discapacidad, pueda desenvolverse en el cargo. Ya, y mi pregunta es, ¿qué pasa si el empleador no hace estos ajustes? Bueno, si el empleador no realiza los ajustes que la persona requiere, lo primero que uno tiene que hacer es conversar con él y decirle, mire, de acuerdo, ¿cierto?, a mi situación de discapacidad, yo necesito estos ajustes, ¿ya? O bien, ¿cierto?, a lo mejor hubo una fundación o una OMIL que estuvo durante el proceso de intermediación y la OMIL o la fundación hizo un informe de los ajustes que la persona necesitaba. Y decirle, ¿sabe qué? Aquí hay un informe que dice que estos ajustes son necesarios es importante que usted los pueda implementar para que yo pueda trabajar de la mejor manera posible. Si el empleador, aún así, no los pone en marcha, ustedes pueden ir a la dirección del trabajo, informar de que no se están implementando los ajustes para que o haya una mediación o la sanción correspondiente a la empresa por no cumplir con este artículo, ¿cierto?, que es el artículo 154, numeral 7, como lo vimos en la presentación, del Código del Trabajo. Siempre es importante primero conversar, las cosas, y si no, la dirección del trabajo o la inspección del trabajo puede intervenir. Algo me iba a decir, parece. Ya, y en el caso de que el empleador no hizo esos ajustes, yo no sabía que podía reclamar eso. Y por ende, o sea, por el hecho de que no haya habido ajustes, entonces yo no puedo desenvolverme bien en mi trabajo, en mi puesto, y entonces, como consecuencia, terminé sin renovación de contrato por lo mismo. Y bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Y No eso se puede hacer nada. eso hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo fue eso que usted dejó, que no le renovaron el contrato? Mi contrato fue de junio hasta el 3 de julio. Hasta el 3 de julio de este mes. Ya. ¿Pero usted quisiera volver a trabajar a esa empresa? ¿Cómo? ¿Usted quisiera volver a trabajar a esa empresa? La verdad es que no quiero seguir trabajando en la empresa, pero... Es que, entonces, si usted no quiere seguir trabajando en la empresa, es mejor que este consejo que yo le doy de ir a la dirección de trabajo, de conversar con el empleador, lo tenga en cuenta para la próxima vez que usted trabaje, ¿ya?
porque si ya usted no quiere volver a esa empresa, yo le preguntaba eso porque podía hacerse un reclamo y pedir el restablecimiento de su contrato, ¿ya? Pero si no, mejor que lo tenga presente para la otra oportunidad en la que usted vaya a trabajar. No, yo lo pregunto básicamente para una próxima oportunidad. Claro. Bueno, Muchas gracias, gracias. Francis, por tu pregunta. Bueno, voy a contestar una del chat y seguimos con Cristina Rojas, que tiene la mano levantada también. Dice Mario Tapia, pone acá en el chat: buen día. ¿Es obligación no realizar las imposiciones cuando uno recibe la pensión de invalidez? Hay que entender que las imposiciones son varias cosas: salud, AFP, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que sí y otras que no. Eso es importante que ustedes lo conversen con el empleador, porque a veces sucede, por ejemplo, que la persona recibe pensión de invalidez y el empleador igual le cotiza en el seguro de cesantía, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo conversen con el empleador y previamente ustedes sepan qué va a pasar con ese dinero, ¿ya? ¿A dónde se va a ir? Porque de alguna manera eso tiene que quedar ordenado. Perfecto, muchas gracias. Vayan levantando la mano las personas que tengan preguntas o las van dejando en el chat para ir más en orden. Cristina, por favor. Ya, muchas gracias. Buenos días, Matías, y a todo el equipo. La verdad es que siempre es súper importante conversar de estos temas, así que se agradece la instancia. Mire, quería hacer un par de consultas. La primera tiene que ver con los deberes que usted manifestó respecto de la fidelidad y la lealtad. O sea, claro, de la fidelidad y la lealtad. Por ejemplo, una persona en estado una persona con discapacidad que, por ejemplo, piense que este tema de la colaboración que usted conversaba, porque es súper importante ser colaborativo en el trabajo, ¿cierto? Que es lo que usted mencionó. Pero a causa de que él quiera ayudar o colaborar a un compañero, que si yo tuviera un accidente laboral, es preferible que una persona con discapacidad se remita solamente a las funciones que están atingentes en su contrato de trabajo, o este tipo de colaboración podría igualmente desarrollarse, a lo mejor en conocimiento del empleador, puede ser. Esa es una de las consultas que tengo. Dígamelas todas juntas. No le escucho. Si me las puede... ¿Me escucha ahí? ¿Sí? Hágame todas las preguntas juntas. Ah, ya, perfecto. Bueno, lo otro es que quería hacer un alcance respecto a la confidencialidad. Bueno, las empresas en este caso también, si bien es cierto, es un deber del trabajador tener confidencialidad respecto a la información que maneja, también es importante considerar lo que es un derecho de la empresa. O sea, la empresa está obligada a no divulgar la información que le entregue la persona en términos de su discapacidad. Por lo tanto, es como algo mutuo, es un tema mutuo. Yo diría que la confidencialidad, no sé si ustedes lo miran de la misma manera, pero debiera haber un trabajo mutuo ahí. Y lo otro es en relación de los tipos de pensiones que usted mencionó, que dijo que habían diferentes tipos de pensiones y que algunas AFP o aseguradoras, en algunos casos se podría perder la pensión. Mi consulta en ese aspecto es, por ejemplo, si una persona ya trabaja, ¿ya? Esa persona puede optar a una pensión o no, y perder, digamos, en la calidad de trabajador, ¿debiera ser así o puede ser complementario? Bueno, respecto de lo primero, en relación a lo que es la colaboración, cada persona puede prestar colaboración hasta cierto lo que su capacidad le permita, ¿ya? Obviamente tomando los resguardos necesarios para poder evitar accidentes. Si ocurriera un accidente en el contexto de esta colaboración, ¿cierto? Podría este ser un accidente
con ocasión del trabajo y podría estar cubierto por el tema de la mutualidad, ¿cierto? Siempre y cuando que no se acredite que hubo una negligencia del colaborador, ¿ya? Entonces, por eso es importante lo que usted menciona, que la colaboración, ¿cierto?, tiene que ser en su justa medida, de acuerdo a las capacidades que uno pueda tener, ¿ya? Y obviamente que la colaboración no tiene que significar que yo voy a dejar de hacer mis cosas, mis labores, por apoyar a otra persona, ¿ya? También la colaboración significa el hecho de que si alguien me está pidiendo una ayuda para desarrollar alguna iniciativa dentro de la empresa, obviamente dentro de las posibilidades que yo tenga, poder generar esa colaboración. Ahora, de acuerdo a la confidencialidad, cuando yo explicaba la confidencialidad, dije primero que una empresa no puede divulgar, por ejemplo, el diagnóstico o el tipo de discapacidad que alguien tiene, ¿cierto? Porque también a la empresa le corresponde este deber, ¿cierto?, de la confidencialidad, como usted lo dice. Y a la persona que está contratada también le corresponde el deber de la confidencialidad en tanto a no divulgar información que pueda ser sensible o que se exprese claramente que no se puede divulgar, ¿ya? Y respecto al tema de las pensiones, la verdad es que hoy día nuestro país tiene un sistema de pensiones donde interactúan distintas entidades y hay distintos tipos de pensión, ¿ya? Entonces, yo no conozco todos los tipos de pensiones que hay, por lo tanto, frente a esas consultas, cuando es de una aseguradora o de una AFP, yo prefiero que la hagan directamente a la entidad donde ustedes reciben la pensión, sea la aseguradora o sea la AFP. Porque lo más común, ¿cierto? Y lo que yo más manejo es aquellas pensiones que son entregadas por el Estado, que es si se pierde o no se pierde, ¿cierto? Pero en el resto, ahí hay una variante muy importante y lo mejor es que consulten directamente a la institución. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. Ahora vamos al tiro. Al tiro, Lorena, voy a ir con una del chat y vamos contigo. Muchas gracias. Ok. Ponen acá... Buen día, soy Cami y soy técnico en educación parvularia. Estoy sin trabajo en mi primer trabajo en jardín. ¿Cómo en jardines? O si es que conocen, jardines o establecimientos. Mira, Viviana, nosotros en Hub incluye, H-U-B larga, incluye.cl, tenemos un buscador de centros educacionales inclusivos, desde básica hasta universitaria. Así que quizás ahí puedas encontrar algo que te pueda servir. Hola, buen día, soy Cami. Primero, mucho gusto, muy feliz de conocer a don Matías. Yo hace muy poquito terminé una capacitación en la fundación y estoy muy feliz, estaba esperando mucho este día, siempre me hablaron de don Matías y era como, oh, quiero conocerlo. Y la verdad estoy agradecida de toda la información. Bueno, en mi caso, el siguiente, lo que pasa es que la verdad no sé en sí si es que fue un tipo de discriminación el despido que me dieron cuando fui despedida de mi primer trabajo, porque sucede que yo estaba en un jardín infantil en el que el día que me despidieron me dijeron, bueno, recuerdo que mi jefa dijo, yo sé que tienes una discapacidad, pero lo que pasa es que en el fondo, aunque, o sea, me dijo, no quiero ser mala ni nada, dijo, pero yo necesito a alguien más rápida y alguien que no sea que no tenga tantas torpezas o cometa tantos errores. Pero dijo, yo asumo que debería haberte dado más tiempo o una inducción más completa respecto a tu discapacidad. Entonces yo la verdad no supe cómo tomarlo y la verdad es que después yo le dije que en realidad yo renuncié, porque como que me estaba despidiendo, pero quise renunciar porque me sentí incómoda y la verdad no supe si tomar o no ese despido como una discriminación. Bueno, también un gusto de conocerte, Cami. Cami. La verdad es que nosotros como fundación tenemos cursos a nivel nacional,
y a veces conocer a todas las personas que están aquí, que son parte de la fundación, no es muy fácil. Estamos en varias regiones de Chile, pero qué bueno que acá sea el espacio en el que nos podamos conocer, ¿ya? Como tú dices, tú renunciaste, ¿cierto? Sí, No fue un sí. despido. Entonces, si no fue un despido, en el fondo tú te antepusiste a la situación, ¿ya? Y ahí tú tienes que tomarlo y entenderlo como una renuncia. Ahora, también podría ser que tú renunciaste porque estabas presionado, ¿ya? Y eso es algo que uno puede reclamar ante la dirección del trabajo, ¿ya? Y claramente la persona reconoció que lo que hicieron contigo no fue algo correcto, no fue algo adecuado, no estuvieron los ajustes, no estuvieron los apoyos. Por lo tanto, ahí podría haber habido alguna sanción, ¿cierto? En cuanto a la empresa. Y qué lástima que se hayan dado cuenta tan tarde, porque si se hubieran dado cuenta antes, a lo mejor se podrían haber tomado medidas de apoyo, de ajuste. Por eso es súper importante que ustedes, cuando estén trabajando y se sientan incómodos, lo digan, ¿ya? De una manera respetuosa, conversen con sus empleadores, háblenle de la necesidad de los ajustes, porque se pueden resolver problemas, ¿ya? Y no llegar a una renuncia y no llegar a un despido, ¿ya? Sino que llegar a un acuerdo, ¿cierto?, de apoyo para que ustedes puedan desempeñarse de manera adecuada en ese puesto de trabajo. Yo entiendo que Integra, la Fundación Integra también está haciendo un tema muy importante con inclusión de colaboradoras, particularmente en... ¿Una pregunta? No Sí, sé si yo contesté. tengo la mano levantada. Sí. Cassandra, al tiro vamos contigo. Está terminando Matías de responder esta pregunta, viene Lorena y vamos contigo. Ya. Sí, me respondió perfectamente don Matías. ¿Se entiende, Cami? Perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Lorena, por favor, tu pregunta. Hola, don Matías, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Mire, yo tengo problemas con el horario, pero usted decía que el horario era por ejemplo, puede ser de 9 a 18 horas. Y yo apenas puedo trabajar 5 horas, porque yo me estreso fácilmente. Y lo otro, si es que en ese horario, ¿cuánto dinero voy a ganar? Porque yo necesito generar plata, porque yo vivo en una parte que yo me tengo que cambiar de casa. Ya. Mire, el horario máximo son 10 horas diarias, pero usted puede trabajar menos. Como usted dice, usted puede trabajar 5 horas diarias, ¿ya? Eso está permitido. Lo que pasa es que si usted trabaja menos horas, el empleador le puede pagar menos. Y ahí es donde está el tema. Entonces, pero usted cuando vaya a buscar un trabajo, dígale, usted tiene que decirle, mire, lo que yo más rindo son 5 horas diarias. Y de acuerdo a eso, tratar de llegar a un acuerdo, ¿cierto?, de remuneración por esas 5 horas que usted puede trabajar, pero usted tiene que pensar que probablemente incluso podría ser menos que el sueldo mínimo, porque si usted trabaja 5 horas diarias por 5 días, le van a dar 25 horas y no 45. Entonces el empleador puede decir que por esa cantidad de horas le puede pagar menos del sueldo mínimo. Ya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu pregunta. Vamos a responder ahora 2 preguntas del chat, ya que hay varias, y seguimos con Alfredo después. Valentina Carrasco pone acá en el chat. Javier Andrés Carrillo. Una persona cuando se mete a una función, ¿la misma función le encuentra empleo? Fundación debe ser. Claro, sí, debe ser fundación. Bueno, hay fundaciones como nosotros, ¿cierto?, que apoyamos en la búsqueda de empleo a personas con discapacidad, ¿ya? Hay muchas otras más también que lo hacen, probablemente los organizadores de Expo Inclusión saben de eso.
Y eso tiene que ver con los programas que tienen las fundaciones, ¿ya? Hay fundaciones que sí lo hacen y hay otras que no lo hacen. Va a depender del quehacer que tenga cada uno. Exacto. Javier, también puedes completar desde ya tu currículum en incluyelaboral.cl porque las empresas participantes en Expo Inclusión ya están subiendo ofertas laborales inclusivas al portal, así que pueden desde ya comenzar a registrarse y completar su currículum. Y también acá Natalia en el chat pone, al trabajar y yo decidir no recibir más mi pensión, ¿cómo se retoma si termina mi contrato? Es decir, ¿cómo la recupero? Tendríamos que saber de qué pensión está hablando. No sé si está la persona por ahí. Es Natalia Chaparro, estará por ahí para ver si nos puede especificar un poquito más. Si no, la retomamos después. ¿Aló? Ahí está. Hola, buenas a todos y a Hola. todas. Mire, lo que pasa es que yo trabajo en una oficina en atención a personas con discapacidad y siempre nos han hecho esa pregunta. Ellas tienen, bueno, usted con anterioridad dijo que no se perdía la pensión del Estado, pero en algún momento, si se llega, por ejemplo, desde la aseguradora o de una AFP, perder la pensión, las personas después dicen, si se termina mi contrato, o me despiden, o pasa cualquier situación, ¿cómo recupero después yo mi pensión? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa con eso? Porque las personas en realidad tienen miedo. La Claro. fuente económica es importante. Claro. Bueno, si alguna persona perdió la pensión del Estado porque entró a trabajar antes del 2019 y ganaba sobre 2 sueldos mínimos y por eso empezó a perder la pensión y queda sin trabajo, en ese caso la va a volver a recuperar, la puede volver a recuperar, ¿ya? En el ¿De caso manera de las... automática? ¿Ah? Disculpe. ¿De manera automática o tiene que volver No, a hacer tiene que hacer el trámite. Después me permitiría hacer una pregunta. Y en el caso de las personas que tienen pensión por AFP, por aseguradora, debieran preguntarlo directamente en la institución que les da la pensión. Porque como dije delante, va a depender de la pensión que tengan, puede depender de los años, puede depender de la institución. Entonces, esos casos particulares deberán consultarlo directamente en la institución. Porque no es lo mismo para todos. Ya. Y cuando usted decía, disculpe porque igual vamos a aprovechar la instancia de hacerle varias consultas. Las personas que obviamente ya no van a perder la pensión, ¿qué pasa con el tema de las cotizaciones? ¿La empresa le va a seguir cotizando? Si no van a tener la pensión del 12+5, ¿y ellos van a igual recibir su pensión? ¿Son cosas distintas? O la unidad de cotización le Si va a la devolver persona la está plata. trabajando, la empresa tiene la obligación de cotizar. No puede no cotizar, a excepción de por ejemplo, lo que pasa con el seguro de cesantía, que ahí hay que conversar bien con el empleador qué pasa, porque eso es un tema medio confuso. Hay contadores de empresas que dicen, no, le vamos a cotizar igual, aunque esa plata nunca la persona con discapacidad la va a recibir. Pero ahí ya es un trato con el empleado. Y esto salió el 2019, dijo, en abril, ¿cierto? Para verlo, Sí. quizás buscarlo En abril, a través de un artículo, a través de una ley. No sé si usted me puede orientar con eso. en abril del 2019, y si usted se mete a la página del Senadis, ahí aparece la ley, que no la recuerdo en este momento, y aparece, ¿cierto?, esto que yo le estoy mencionando del 2019. Ya, muchas gracias, don Matías. Que esté Gracias muy a usted. bien. Igual. Muchas gracias, Natalia, por tu pregunta. Ahora vamos a seguir con Alfredo, después Viviana y ya vamos a ir cerrando ya las preguntas y después Ingrid también, que tiene la mano levantada. Así que, Alfredo, haz tu pregunta a Matías. Hola, Matías. Yo escucho uno trabajo. A mí una vez, 2 meses, hay trabajo, una chica, esa es mi jefa, ella Romaní, ella es mi jefa, ella café, ella antes
pero a mí, poco, a mí yo quiero, yo el trabajo yo quiero, pero yo quiero, mucha gente, hola, buen día, un café, un cual, yo quiero más cosas, yo, a mí, y a mi jefa me quiere conocer, hola, hola, buen día, ella a mí, no, a mí, no, eso es muy feo, a mí. A ella, a mí, estudia, la loza, oh, chuta, eso, a mí, yo, mal, la cara es un poco muy allá, encima, se me con ella, y yo, mal, con razón, me duele mucho, pero eso, es como hacer como Mati, por favor, perdón. Tú me estabas contando, Alfredo, a ver si te entendí bien, que tú tienes un trabajo, ¿cierto? Sí, eso antes. Ya, antes. Sí. Ya. Y en el trabajo, ¿habían cosas que no te gustaban? Sí. Ya. Y en el fondo, ¿tú quieres otro trabajo mejor? Eso mejor sí. Ya. Bueno, para eso, ¿cierto? Es bueno que puedas, ¿cierto?, contactarte con nosotros o, como indicaban, ¿cierto?, completar el currículum, porque hoy día hay empresas que están buscando personas para trabajar y podrías ver alguna alternativa de un empleo mejor. Y mientras tanto, si eso no es pronto, quizás podrías ir a alguna capacitación, buscar, pensar algo, alguna actividad laboral que te gustaría realizar y empezar a buscar, ¿cierto?, qué alternativas de cursos hay, hacerlo y así vas a tener más competencias para desempeñarte en distintas labores y tener más opciones para elegir en qué trabajo estar. Sí, pero eso, antes yo, mi mamá, Laura, mi mamá, ella hija, ¿qué pasó a mí? Oh, mamá, qué campeón, yo, todo malo, no quiero más, yo trabajo. ¿Y tu mamá te deja ir a trabajar? Sí. Ya, eso es súper bueno. Es súper bueno que dentro de tu familia te apoyen para poder buscar empleo. Ya, así que aprovecha esta oportunidad, ve aquí las alternativas que hay de trabajo y mientras también ve alguna alternativa de curso. Sí, eso es toda mi familia. Acá solo tú, es mi hermano, tu hermano y mi hermano. Ellos, a mí, yo quiero, futuro, solo mi casa. Ajá. Súper. Y yo, mucha plata para la casa nueva, o no sé, un auto, moto, no sé, Maya. Yes. Me parece súper bien, pues, que tengas esas ideas tan claras. Sí, eso... No, Matías. Soy Muchas Carolina. gracias, Alfredo, por tu pregunta. Sé que hay muchas preguntas también, tenemos más de 10 preguntas en el chat, más de 5 o 6 personas con la mano levantada, así que por favor vamos a ir dando el paso a quienes no han podido hacer preguntas. Yo la verdad no sé si estará malo mi Zoom, pero me aparecen como doblados los nombres, así que disculpen por esto, pero la persona que me aparece con el gorro Adidas, chaqueta azul, si es que puede hacer su pregunta, porque me aparece Viviana Mora, pero varios me aparecen con ese nombre, entonces, para que tú puedas hacer tu pregunta, por favor. Ya. Si una persona entra a trabajar mediante la ley de inclusión, ¿el trabajo debe dejar que la fundación haga el seguimiento? Lo que pasa es que la ley 21.015
ya obliga a las empresas a contratar a las personas, pero no obliga la contratación de la fundación o que la fundación tenga que brindar el apoyo o no, ¿ya? Eso es parte de la voluntad de la empresa frente a los servicios que se puedan entregar, ¿ya? Hay empresas que sí lo aceptan, hay otras que no, que tienen apoyo interno, entonces va a depender de cada empresa, pero no están obligados. O sea, por decirle, yo estuve trabajando ya, por lo mismo, porque no hubo, a ver cómo se le puede decir, no dejaron ir a la fundación. Claro, no hubo apoyo. No, desde la empresa. Entonces esa era la duda, ¿acaso no podía, por qué era, no se podía hacer, porque problemas internos entre ustedes dos, o no sé, o la cosa era, se podría decir, contra mí, de parte de la empresa. Lo otro también referente a algo que dijo hace mucho rato usted, mire, yo tengo un problema en la espalda, ¿ya? Y en el hombro. Igual me mandaban a cargar. Iba con antecedentes, iba con una eco al hombro, también los papeles médicos iban desde la fundación y qué es lo que hacían, me mandaban a cargar. Entonces no le hicieron caso al papel médico. Claro, entonces ahí claramente usted, en el fondo, de acuerdo a su condición de salud, hubo una vulneración y eso debió haberse quizás llevado a la dirección del trabajo, porque claramente eso va a afectar su salud. Si usted no puede cargar peso, la empresa no lo puede contratar en un cargo en el que usted tenga que cargar peso, ni lo puede obligar a cargar peso, aunque usted no tenga esa labor. El contrato era cargar peso, pero el informe médico, yo no me acuerdo muy bien cuántos kilos y cosas así, pero yo podía cargar, pongámosle ya 35, y decía que podía cargar 10 kilos menos. Cosas así, pero el informe médico iba. Y no hicieron caso. Claro, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno va a tomar un trabajo, ver bien cuáles son las funciones que hay, si hay una fundación que lo va a apoyar, bueno que la fundación tenga toda esta información y que usted pueda estar en el trabajo en el que mejor pueda desempeñarse. Yo no estoy ahí por lo mismo, eso sí. Disculpa una consulta. Natalia me parece, pero está la moderadora ahí dando los espacios de preguntas. Vamos a ir en orden. Yo sé que hay muchas preguntas, pero voy a ir con una del chat. Gracias a ti por tu pregunta. Voy a ir con una pregunta del chat. Hola, buenos días. Mi pregunta es lo siguiente. Yo nunca he trabajado ni he cotizado. ¿Puedo obtener todo lo que dijo don Matías? Y antes de trabajar, ¿tengo que hacer los trámites para obtener AFP o eso lo hace la empresa? Soy Valentina Vidaurre. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahí sí, te escuchamos bien. La persona, cuando es contratada, ¿cierto? El empleador se hace cargo, ¿cierto?, de cotizar en la empresa o en la AFP o en la salud que usted va a recibir. Usted tiene que decirle, mire, yo voy a cotizar acá, y ahí el empleador se hace cargo de pagar. Es importante saber, por ejemplo, la AFP, qué AFP son las que le dan mayor rentabilidad. Hay que informarse respecto de esas cosas para poder elegir bien. Perfecto. Vamos a ir ya cerrando. Ingrid, yo sé que también estás hace harto rato, así que por favor tu pregunta. Hola, yo soy mamá de Jordan Olmos y él lo incorporó la fundación, le ayudó en un trabajo. Él está en este minuto, ya lleva 3 meses trabajando, ya le hicieron su contrato y referente a eso yo quería hacer una consulta. Él recibe una pensión de invalidez,
Por lo tanto, ahí se le hace descuento de lo que es tema, el 7% de salud. Y me he fijado que en la liquidación también le hacen descuento de salud. No sé qué es lo que debe hacer. Si entiendo que la empresa debe hacerlo, o sea, el tema legal de las cotizaciones, el tema salud, pero hay doble pago ahí de 7, o sea, ya serían 14, por los dos lados está el tema salud, entonces no sé cuál, si está bien, qué es lo que debe hacer. Ahora, la otra pregunta es, ¿no le afecta a él el tema de las cotizaciones con el tema de la pensión? Porque cuando él postuló el tema de la pensión, él alguna vez trabajó y le cotizaron. Entonces, él tuvo que dar esas cotizaciones, retirarle, quedar en cero, para poder postular a recibir una pensión del Estado. ¿Y él hoy día recibe la pensión del Estado? Él sí recibe una pensión del Estado. Ya. Bueno, las cotizaciones a él no le van a afectar en la pensión, él la va a seguir recibiendo. ¿Ya? Ok. Y respecto de qué hacer con esta doble cotización del 7%, lo que tiene que hacer es hablar con el empleador y decirle, mire, yo recibo pensión de invalidez y mostrarle la liquidación de la pensión. Aquí a mí me descuentan ya del 7% de salud, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? ¿Ya? Pasa mucho que las empresas prefieren seguir cotizando, ¿ya? No sé si habrá una norma al respecto, pero generalmente lo siguen haciendo igual, ¿ya? Se le escucha cortado. Porque al final... ¿Ah? Porque al final... No le escuché porque se le escuchó. Ah, ya. Les decía yo que la empresa generalmente, ¿cierto? O sea, primero usted tiene que ir a presentarle la liquidación y decirle que ya está cotizando por el 7%. Ok. ¿Ya? Y ahí ver con el empleador qué es lo que se puede hacer. Pero generalmente las empresas le siguen cotizando el 7% igual, ¿ya? Porque en el fondo ese 7% que da la pensión, ya no es el 7% que da el empleador, entonces el empleador podría verse involucrado en algún problema si es que no lo cotiza y si no lo tramita bien. Entonces es mejor que lo conversen con él. O mejor dejarlo así nomás. No, es que no pierde nada con conversarlo, porque no hay nada de malo en que la persona tenga una pensión y que el trabajador sepa, o sea, el empleador sepa que tiene una pensión. A lo mejor hay alguna forma de resolverlo, así que conversen. Ah, ya. Ya, tendría que verlo él, entonces conversarlo de qué se puede hacer. Porque la idea es que tampoco le traiga consecuencia, porque él está súper cómodo en su trabajo, le ha ido bien. Entonces... ¿Y de dónde es usted? ¿De qué región? La cuarta región, de La Serena. Coquimbo. Ya. Vamos a ver ahí qué podemos hacer, si podemos ayudar. Ok, ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por tu pregunta. Al tiro vamos a ir con la persona que está hablando. Yo sé que hay muchas preguntas, de verdad. Les prometo que vamos a organizar sí o sí otra charla con Matías para poder responder más dudas también. Y vamos a dejar acá el contacto de Cami o de la Fundación Chilena para la Discapacidad para quizás puedan enviar algún correo o algo así, o también en sus redes sociales puedan responder. Así que por favor vamos a seguir con la persona que iba a hablar ahora. Seguimos con Catherine y terminamos con Patricia. Por favor, la persona que iba a hablar que haga la pregunta. Don Matías. Una consulta, mire, yo estoy contratada, pero a mí me gustaría trabajar como asistente de párvulo. Bueno, cada persona tiene sus expectativas laborales y es bueno poder cumplirlas, ¿ya? Lo que tú podrías hacer, si estás contratada ahora, seguir trabajando en lo que estás y mientras ir buscando en las distintas publicaciones que hay, con ayuda, ¿cierto? Quizás también,
alguna oportunidad de trabajo como asistente o educador de párvulo, de acuerdo a lo que tú hayas estudiado. Pero mientras tanto, es bueno mantenerse en el trabajo donde uno Sí, está para porque yo ganar en el experiencia. colegio que estuve, el último colegio que estuve, me hacían bajar a sala. Pues. Claro. Por eso te digo yo, es bueno que si tú estás trabajando, mantengas tu trabajo, ganes experiencia y mientras tanto puedes ir buscando una oportunidad Sí, laboral porque en este momento como me técnico en tienen paro. contratada, pero no estoy trabajando en la empresa, sí. Pues. Ya, ¿cómo así? Es que ellos hicieron el contrato, todo legal, pero como yo tengo discapacidad, todavía no, porque tienen que buscar a una persona que me ayude con el computador, porque yo no sé usarlo mucho tan bien. Pues. Vamos a ver Entonces, ese caso en particular. ¿Cómo te llamas tú? Carolina Pizarro. Carolina Soy de la Pizarro. cuarta región, comuna de Ya. Andacollo. Vamos a ver eso entonces. Lo vamos a ver aparte, porque es un tema quizá un poquito más complejo. Muchas gracias por tu pregunta. Acá Cami nos dejó también su correo en el chat y también las redes sociales de la Fundación para que puedan escribir, por ejemplo, estos temas que quizás necesitan un poquito más de profundización y más detalle. Una persona acá puso si es que Expo Inclusión era de Concepción. No, Expo Inclusión se está haciendo online en 2018 y 2019. Se hizo presencial en Antofagasta, también en Estación Mapocho, pero producto de la pandemia tuvimos que pasar todo online, así que este año ya es el último año online, les aprovecho de adelantar eso también. El otro año volvemos a la presencialidad en Estación Mapocho y también va a ser online para así poder seguir llegando a todas las regiones que se necesitan. Seguimos con Patricia, que también tenía la mano levantada. No, solamente agradecer por la charla. Yo soy del curso de la señorita Emiliana y don Gabriel y compañera de Camila que habló delante. Y solamente agradecer el hecho de que la pregunta que tenía para hacer me la contestaron con respecto a que yo quiero trabajar, pero soy vitalicia. Entonces ahí me dieron la respuesta de que tengo que ir consultar en mi aseguradora. Así que, ¿qué más puedo decir? Que muchas gracias por esta charla. Un gusto haber conocido a Matías. Igualmente. Muchas gracias, Disculpe, Patricia. señor Matías. Raúl, ¿sí? Dígame. Le quería preguntar si usted fue a algún casamiento. He ido a un montón de casamientos, ni tanto. Pero fue uno de ahora en junio, el 6 parece en junio. Porque no sé, lo encuentro como parecido al joven que anduvo ese día ahí en el casamiento. No sé si usted ¿Y habrá andaba sido. No sé. en algo bueno o en algo malo? Bueno, en algo bueno. Ah, ya. Entonces sí era yo. Sí, porque era de una prima que se llamaba Katy. Ya. No sé. ¿No? No andan investigando, don Matías. Sí, ya era eso, no era nada más. Gracias, Raúl. Javier Carrillo también tenía una pregunta a la mano ahí levantada. Hola, don Matías, le quiero hacer una consulta. Yo hace años trabajé 2 años y mi sueldo era de 330. Pero cuando me desvincularon del trabajo, recibí 500.000 pesos, pero me faltaron 130. ¿Yo no? No entendí bien. ¿Recibías un sueldo de cuánto? 330. Ya. ¿Y por qué? ¿Qué pasó después? Yo trabajo como un sueldo, ¿no es cierto? Y recibí 500.000 pesos. Y faltaba 130. ¿En el finiquito? Sí.
justamente. Ya. Mira, Camila dejó el correo de nosotros para que tú nos puedas escribir. No sé, Camila, si puedes poner el teléfono también. Porque, ahí, ¿Mm? claro, yo al ladito también para las personas que no pueden acceder al chat, tal vez hay gente que no puede acceder, puse mi correo, ya, para que nos puedan escribir, que es camila.quiroz@fchd.cl. También pueden escribir a contacto@fchd.cl y a nuestras redes sociales. ¿Ya? Ahí nos pueden buscar en Instagram como Fundación fchd.cl, Fundación Chilena para la Discapacidad en Facebook, y también al ladito puse los números, en el chat puse los números de las oficinas regionales. ¿Ya? Ahí para que puedan estar, quizás si alguien tiene alguna duda muy específica, ahí podemos estar más en contacto. ¿Ya? Claro, porque en este caso yo necesitaría ver el finiquito para ver bien qué pasó, porque a lo mejor se aplicó algún descuento, ¿ya? Así que es importante poder verlo. Muchas gracias, Cami. Ahí, bueno, dejaron algunos números y como dice Cami también su correo, camila.quiroz@fchd.cl. Profesor. Ahora sí vamos, Cassandra, ahora sí, vamos contigo. Una pregunta, ¿cuándo se va a aprobar las 40 horas semanales? Pronto, yo creo que pronto, pero eso depende del Congreso. Yo tengo un amigo que trabaja los fines de semana en el Bodega Cuenta acá en Quillón. Ya. También tiene discapacidad mental, se llama Juan Carlos Jara. Ya. Y si al probarse eso, ¿qué puede pasar con los supermercados? Es que los supermercados y ninguna empresa va a extender más de 40 horas. Lo que pasa es que hay personas que tienen más de un trabajo y por eso trabajan más horas, ¿ya? Pero ninguna empresa puede tener más de 40 o 45 todavía horas trabajando a una persona. Y si se baja a las 40, todos van a tener que reducir la jornada. Yo quiero dejar mi correo electrónico. Escriba, ¿lo puede escribir? Sí. Escríbalo ahí en el chat. Gracias, Cassandra. Vamos a ir ya cerrando con Catherine y Paulina. Esas van a ser las últimas preguntas. Disculpe, voy dejando mis currículums y tengo mi carnet temporaria y está en transcurso para la definitiva y no puedo conseguir trabajo. No logré escucharte bien porque se me cortó la señal. Ya. Tengo la definitiva, soy boliviana. Ya. Y está en trámite para mi definitiva. Ya. Y no logro conseguir trabajo. Ya. Bueno, hay que esperar que se pueda regularizar este trámite y si usted tiene discapacidad, cuando usted tenga la visa definitiva va a poder tener... ¿Ah? Tengo la discapacidad. Ya, cuando usted entonces... Cuando termine de finalizar su visa definitiva va a poder tener la credencial chilena de discapacidad. Y también estoy postulando para la pensión de invalidez. También la va a poder tener. Ok, vamos a dejar acá en el chat las dos páginas que tenemos nosotros como Expo Inclusión para que comiencen ya a postular a las ofertas. Las voy a poner acá en el chat. Paulina Soto, si es que puede hacer... Sí, pueden postular todos los que quieran. Ahí pueden ir viendo las ofertas que hay disponibles. Y también durante la Expo Inclusión, del 3 al 7 de octubre, van a seguir subiendo aún más ofertas laborales, así que tienen que estar pendientes ahí en el portal laboral.
Así que Paulina Soto, por favor, para cerrar contigo la última pregunta. Yo mi mamá es Paulina Soto, yo soy Denise Rojas. Ok, Denise. Yo quería preguntarle sobre una consulta a don Matías. Es que, ¿sabe? Yo tengo pensión de invalidez 2019, de diciembre de 2019, y no sé si yo podré trabajar, es que si me quita la pensión y todo eso, el tema. ¿Es pensión del Estado? Sí, del Estado. No la va a perder, puede trabajar sin temor a perder la pensión. Una consulta, y no hay ningún mínimo de sueldo que se puede, o sea, que se tiene que ganar. Ninguno. Da lo mismo lo que usted gane, va a tener su pensión igual, porque eso ya no se pierde desde el 2019 hasta acá. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Antes que se quiero hacer una pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Sabe que yo soy Jocelyn Roa, que vivo aquí en Concepción, soy pareja de Javier Carillo? Él obvio que de sus capacidades se metió en una fundación y está trabajando. Yo no. Yo estoy me metí en 2 fundaciones y ahí uno me hicieron una entrevista y otro estoy estudiando. La fundación, hay una pregunta, ¿la fundación busca trabajo a nosotros o nosotros elegimos los trabajos? Siempre la persona tiene que tener la posibilidad de elegir dónde trabajar, ¿ya? La fundación le puede recomendar cuál es el mejor trabajo que usted puede tener, ¿cierto? Pero quien elige es la persona. Lo importante es que si elige, sea firme en su decisión y después no se arrepienta, ¿ya? Por eso es importante conocer bien el contexto laboral. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos haber respondido la gran mayoría de todas las preguntas que habían. Les vuelvo a repetir el contacto de la Cami, de Cami Quirós, quien está aquí también junto a Matías representando a la Fundación Chilena para la Discapacidad, que es camila.quiroz@fchd.cl o también a contacto@fchd.cl. O también los pueden encontrar, obviamente, buscando Fundación Chilena para la Discapacidad en todas sus redes sociales. Les aprovecho de decir también que esta charla queda grabada, se sube al canal de YouTube de Expo Inclusión, así que la pueden volver a ver todas las veces que quieran. Y también queda en el podcast que se sube en Spotify, así que también la pueden volver a escuchar. Muchas Desde gracias. ya, Matías, muchísimas gracias por esta increíble charla. Gracias a todos los que se conectaron y recordarles que pueden desde ya subir su currículum en expoinclusión.cl o también en www.incluyelaboral.cl. Pueden también ahí subir sus 2 páginas, o sea, sus currículum, perdón. Así que bueno, muchas gracias a todos. Matías, ya pues, muchas gracias por tu presencia y también a la Cami que nos estuvo aquí ayudando con tu presentación. Yo tengo currículum. Gracias a ustedes, pues, y gracias a Bárbara también que nos acompañó en la interpretación en lengua de señas. ¿Cómo, Cassandra? Yo tengo Gracias. un currículum ¿Me escuchas ahí? que está imprimido. Ya para mandárselo por el grupo del WhatsApp. Ok. Puedes enviarlo así en ese grupo de los números que aparecían ahí o también enviárselo al correo que ahí dejaron en el chat. Chao. Muchas gracias, Cata. Chao, Gracias. chao. Gracias a la Bárbara y a todo el equipo de Expo Inclusión. Muy bien, buen día. Adiós. Chao. Chao.